Bienvenidos a Palabra Viva, un tiempo de devoción que te acercará más a Dios. Prepara tu corazón para recibir una palabra de vida. Con ustedes, el apóstol Luis Alberto Montoya. Seguimos con nuestro tiempo devocional, muy contentos de poder seguir saliendo al aire y creyendo que Dios está haciendo algo muy importante, muy interesante en la vida de cada una de las personas que están escuchando o que están dedicando tiempo para escuchar este tiempo devocional. En este día quiero que a través de compartirles una palabra, después de hacer un recuento pequeño de uno de los devocionales anteriores, en donde se decía que la persona que quiera ser libre de alguna clase de opresión, de alguna clase de problema, de alguna clase de situación espiritual que esté operando en su vida y que, vamos a ponerlo de esta manera, que de pronto no le deje salir adelante, o que parece que sale adelante pero se devuelve, que parece que ahora sí pero tampoco. Entonces, en ese tiempo devocional habíamos dicho que esto era el producto de una maldición que estaba operando en contra de la vida de esa persona como consecuencia de cosas que había hecho o cosas que de pronto habían hecho sus personas antepasadas, su papá, su mamá, etcétera, por ahí para atrás mirando, abuelos y más, pero que no era difícil salir del asunto. Y entonces en ese devocional recuerdo que quedamos con una hoja y un lápiz en la mano para buscar esas cosas que de pronto estaban molestando, que eran repetitivas, inclusive cosas que habíamos hecho, que se habían hecho por voluntad propia, ofensas a terceras personas, picardías que de pronto se habían hecho por ahí en el camino, pecados que se habían hecho, adulterios, fornicaciones, etcétera, desobediencias, rebeldías, y que se iban a anotar esas cosas en un papelito. ¿Por qué? Porque íbamos a decirles cómo y de qué manera eso iba a salir. Y el primer paso era que a través de escribir eso en un papel se iba a reconocer, que es el primer paso, pues que había una condición provocada por algo que se había hecho en un pasado, sí, que voluntariamente se había hecho, se lo habíamos visto hacer a papá, a mamá, etcétera, y que íbamos a tratar un tema devocional para ir en contra de esas cosas. ¿Por qué razón? Porque si la Biblia dice que si nosotros reconocemos y confesamos a Dios nuestras culpas, nuestras causas, y nos apartamos de la fuente en donde todas esas cosas malas se estén ocasionando, se estén viendo o se estén viviendo, entonces pues que íbamos a alcanzar la misericordia de Dios, que íbamos a alcanzar la paz del Señor y que íbamos a ser libres, ¿ve? Entonces hoy, en base a ese pensamiento, yo quiero compartirles lo siguiente, y es que nosotros a través de la palabra de Dios miremos el poder sobrenatural que hay en las Sagradas Escrituras para ser libres de la opresión que sea. No importa la clase de opresión, nosotros podemos ser libres a través del conocer la palabra y aplicarla y ponerla por obra. Las Sagradas Escrituras dicen que algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados, no podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Miren qué palabra tan interesante esta, porque en principio esta palabra lo hace a uno culpable de la situación que uno esté pasando o de la situación que se haya pasado. Ahora, ¿por qué lo hace culpable esta palabra? Porque esta palabra dice que algunos fueron necios y se rebelaron, y por haberse rebelado sufrieron. ¿Y sufrieron por qué? Por el pecado que habían cometido. Ahora, todos los errores, todas las equivocaciones, todos los pecados que uno comete en esta tierra tienen una consecuencia. Esa consecuencia es lo que el enemigo usa para que usted no pueda vivir bien. Y eso dice esta palabra. Y llega al punto de que se acaba el apetito, se acaba el deseo de vivir, se acaba el deseo de actuar, el deseo de progresar. ¿Por qué? Porque se está viviendo bajo la opresión de una maldición
adquirida o por rebeldías, adquirida de manera voluntaria o adquirida por la razón que fuese, pero se está viviendo bajo esa influencia. Entonces, esta palabra dice que en medio de esas circunstancias tan difíciles, en medio de esas circunstancias en donde parece que no hay salida, en medio de esas circunstancias donde no se ve por dónde salir del problema, entonces la gente clama al Señor, ¿sí? La gente le pide a Dios y entonces Dios envía su palabra para salvarlos, para sacarlos de la situación difíciles y aún arrebatarlos de la puerta de la muerte, para sanarlos y para liberarlos del poder de la ruina, del poder de la pobreza, del poder de la escasez. Entonces, si esta palabra dice eso y nosotros la creemos y nosotros ahora sabemos que sí hay situaciones complicadas en nuestra vida, que hay situaciones que no estamos logrando entender y como consecuencia no sabemos cómo salir de eso, pues mire, eso es producto de uno haberse apartado de Dios o de no conocerlo. Eso es producto de haber conocido a Dios y de pronto haber tenido en menos o haber menospreciado la palabra de Dios, haber menospreciado el mandamiento y como resultado haber quedado atorado, haber quedado metido en una mala condición de vida. Pero más sin embargo esta palabra dice que si la persona que está en esa condición clama al Señor, le pide a Dios, se presenta delante de Él con su problemática, con lo que sea, el Señor se va a encargar de, a través de su palabra, enviar la palabra que usted necesita para que usted salga de la ruina donde el enemigo lo haya metido o donde usted se haya metido voluntariamente, pero igual el Señor envía su palabra y usted va a salir de ahí y va a salir en victoria, va a salir en bendición y va a salir para contarle a la gente en dónde estuvo, de qué manera estuvo, cómo el enemigo estuvo jugando con su vida, cómo estuvo jugando con su futuro, cómo estuvo jugando con su familia, cuántos bienes espirituales usted perdió, cuántos hijos de pronto se le quedaron embolatados en el camino como consecuencia de la necedad del momento, porque no podemos olvidar que esta palabra comienza de esa manera. Esta palabra comienza diciendo que algunos fueron necios, ¿sí? Algunos no quisieron creer a la realidad de la palabra, algunos fueron necios y se rebelaron y sufrieron por sus pecados. O sea, vuelvo al punto, todo pecado tiene una consecuencia. Yo se lo voy a poner de la siguiente manera y así en pocas palabras le voy a decir que yo personalmente, yo conozco el Evangelio hace muchísimos años y le doy gloria al Señor porque lo pude conocer y he podido vivir en acuerdo a la palabra de Dios, a la palabra que he conocido, y entonces en últimas me ha sido fácil vivir bien, tener una buena familia, tener unos buenos hijos, tener todo bastante bien y bastante en orden. Por eso yo le doy muchas gracias a Dios y toda la gloria se la doy al Señor. Pero igual, personas que yo conozco desde mi infancia, personas con las que yo he compartido mi vida en el transcurso de los años, se negaron a creer en Dios de la manera que dice la palabra del Señor y entonces no les ha ido tan bien. Y no les ha ido tan bien no porque sean muy malos, sino porque desecharon el mandamiento, hicieron a un lado lo que la palabra de Dios dice se debe hacer para estar bien. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que el pecado produce maldición para la vida de las personas, las cosas que se hacen que no pertenecen a la justicia, entonces hacen que una persona pudiendo vivir bien, pues no pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque hay factores espirituales que se están pasando día a día y el resultado final es que se vive en muy mala condición, se pierde familia, se pierden finanzas, se pierde paz, se pierde tranquilidad. Pero en un día como este, qué bueno que usted está escuchando esta palabra, y si ha estado en una condición de estas, pues muchísimo mejor estar escuchando una palabra como estas, porque para usted hay esperanza. Lo único que tiene que hacer es clamar a Dios para que Dios entonces envíe la palabra que
usted necesita para usted salir adelante. Envíe la palabra que usted necesita para usted ser sano, que envíe la palabra que usted necesita para usted ser libre de toda clase de opresión, de toda clase de problema, porque algo está claro: el deseo de Dios es que todos nosotros procedamos al arrepentimiento para entonces Él podernos tratar como hijos, y tratándonos como hijos, entonces nosotros podamos vivir como Dios dice que deben de vivir sus hijos. Primero que todos salvos, también sanos, también libres, prosperados, en buena salud y con todo muy bien en el alrededor de sus vidas, incluyendo familia, incluyendo bienes materiales. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios los guarde, y entonces será hasta una próxima oportunidad. Esperamos que hayas sido edificado a través de esta palabra. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en nuevavidainternacional.org.